días, mi nombre es Alejandro Granados Torres, pertenezco a la ficha de instrumentación y control de procesos industriales con número de ficha 299-5446 y pues pertenezco al CIDT. Les vengo a hablar del capítulo 2 del telesquemario, los motores eléctricos. Entonces, primero, ¿qué son los motores asíncronos trifásicos? Los motores asíncronos trifásicos son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales debido a su robustez y eficiencia. Este capítulo pues analiza el funcionamiento, la composición y métodos de arranque de este mismo. Los motores también asíncronos trifásicos, su principio de funcionamiento opera mediante un campo magnético rotativo que induce corriente en el rotor, creando torque. Su funcionamiento se basa en diferencia de velocidad entre el campo magnético y el rotor, llamada deslizamiento. Además, también podemos saber que el principio de funcionamiento de este también se basa en la creación de corriente inducida en un conductor que al cortar las líneas de fuerza de un campo magnético. La composición. Estos motores constan de tres partes principales: estator, rotor y carcasa. El estator contiene bobinas que generan el campo magnético, mientras que el rotor puede ser de jaula de ardilla o de anillos. Puede ser pues en cualquiera de los dos. También podemos observar que, por ejemplo, el estator es la parte fija, incluye una carcasa y chapas delgadas de acero al silicio, con unas ranuras para los desvanados, mientras que el rotor puede ser en jaula o simple o doble. Las consecuencias de la variación de tensión. La variación de tensión afecta directamente al rendimiento del motor, causando un sobrecalentamiento y una disminución en la eficiencia. Esta variación puede resultar en un aumento de consumo energético y un desgaste prematuro. Eh, las variaciones de tensiones, también podemos en esta parte saber que no alteran la velocidad de sincronización, pero hacen aumentos de tensión, disminuyen el deslizamiento y viceversa. También para mantener un flujo constante y un par constante, la relación UF debe permanecer constante. El par varía proporcionalmente al cuadrado de la corriente. ¿Cuáles son las consecuencias de la variación de frecuencia? Cambios en la frecuencia de la alimentación modifica la velocidad de sincronización del motor, lo que puede causar un funcionamiento ineficiente. Además, influye en el par, la corriente y el comportamiento general del motor. A ver. Los arranques de motores asíncronos trifásicos. El arranque de estos motores puede realizarse de diversas formas, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Los métodos incluyen arranque directo, estrella, triángulo y otros sistemas más avanzados. También dicen que durante el arranque del motor, la corriente solicitada es alta y puede causar caídas de tensión. Por ello, se regulan los métodos de arranque según su potencia. El arranque directo. El arranque directo aplica tensión plena al motor, permitiendo un rápido inicio. Sin embargo, puede causar picos de corriente, lo que puede afectar la red eléctrica y reducir la vida útil del motor. También el arranque directo es el más sencillo, pero solo es adecuado si la potencia del motor es baja respecto a la red o si se requiere un par de arranque elevado. El arranque estrella-triángulo. Este método utiliza un arranque en estrella para reducir la corriente inicial y luego cambia a conexión triángulo para operación normal. Es ampliamente utilizado para minimizar el impacto en la red. A ver, el arranque estrella-triángulo solo es posible si los desvanados
estatóricos tienen acceso a ambas pues extremidades y el bobinado está diseñado para la tensión de la red. El arranque de motores de desvanados compartidos, Parwin. Este sistema utiliza solo una parte del desvanado para el arranque, lo que sirve para reducir la corriente, y el par inicial es efectivo para motores de mayor frecuencia. A ver, el arranque estatórico por resistencia. El arranque estatórico implica el uso de resistencias para limitar la corriente durante el arranque. Esto protege el motor de golpes de corriente, las cuales podrían causar daños. El arranque por autotransformador. Este método utiliza un autotransformador para reducir la tensión de arranque y minimizar la corriente. Permite un control más eficaz del arranque y es ideal para aplicaciones de alto rendimiento. A ver, dice, el arranque por autotransformador alimenta el motor a una tensión reducida mediante que un autotransformador que se desconecta al finalizar el arranque. Métodos de arranque, eficiencia y control. Los métodos de arranque en un motor asíncronos son esenciales para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro, minimizando el impacto en la red eléctrica. El arranque electrónico soft start. El arranque electrónico o soft starter utiliza dispositivos de control para reducir progresivamente la tensión, evitando picos de corriente. Este método permite un arranque suave, protegiendo el motor y prolongando la vida útil. También este tipo de arranque utiliza tristores para aumentar progresivamente la tensión, permitiendo un arranque suave y reduciendo de esta manera la corriente. El arranque rotórico por resistencias. Este método se utiliza en motores de anillos, donde se incorporan resistencias en el circuito rotórico. Permite un control efectivo de la corriente de arranque y el par motor, favoreciendo un inicio gradual del movimiento. Bueno, este método es flexible, permitiendo adaptar el número y aspecto de las curvas a los requisitos mecánicos y eléctricos. ¿Cuáles son las características de los métodos de arranque? Cada método de arranque tiene características distintas respecto a la eficiencia, control de corriente y suave transición al funcionamiento normal. La elección adecuada depende del tipo de aplicación y requisitos específicos pues, del motor. La regulación de velocidades en motores. Bueno, estos son en motores asíncronos trifásicos también. La regulación de velocidades es crucial para optimizar el rendimiento de los motores asíncronos, permitiendo un control preciso en diversas aplicaciones industriales. Tenemos la velocidad de sincronización. La velocidad de sincronización es la velocidad a la que gira el campo magnético en un motor asíncrono. Esta velocidad depende de la frecuencia de la red eléctrica y del número de polos del motor, determinada por la fórmula Newton segundo igual a 120 fp, donde ns, que es Newton segundo, es la velocidad de sincronización, f es la frecuencia en hercios y p el número de polos. También tenemos motores de jaula. Los motores de jaula de ardilla son ampliamente utilizados por su robustez y bajo mantenimiento. La rotor tiene barras conductoras que producen un campo magnético cuando se aplica corriente, permitiendo un arranque suave y una velocidad casi constante bajo carga. Los motores de jaula también se pueden obtener
dos o varias velocidades, mediante combinaciones de bobinados en el estator, que corresponden a distintos números de polos. Los motores de anillos. Los motores de anillos permiten un mayor control de la velocidad y el par motor a través de conexiones externas. Están diseñados para aplicaciones que requieren arranques difíciles y variaciones de velocidad, siendo más flexibles en su operación. A ver, también podemos encontrar por acá los sistemas de variación de velocidad. Los sistemas de variación de velocidad como controladores de frecuencia y variadores de velocidad permiten modificar la velocidad de los motores. Esto asegura o logra mediante la alteración de la frecuencia y el voltaje de entrada, optimizando el rendimiento y eficiencia energético. O sea, gracias a los controladores de frecuencia y variación de velocidad se permite modificar la velocidad de los motores. El frenado de motores asíncronos trifásicos. El frenado de motores asíncronos trifásicos es esencial para controlar la velocidad y detener el motor de forma eficiente, utilizando diferentes métodos adaptados a diversas aplicaciones industriales. Tenemos el frenado eléctrico. El frenado eléctrico utiliza la inversión de polaridad en los desvanados del motor para generar un par de frenado. Este método permite detener el motor rápidamente, evitando daños por un sobrecalentamiento. A ver. Bueno, también en el frenado eléctrico, este ofrece regularidad y evita desgaste, siendo una alternativa eficiente a los sistemas mecánicos o hidráulicos. Tenemos el frenado por contracorriente. El frenado por contracorriente establece una corriente opuesta en los desvanados del motor, creando un par que desacelera el rotor. Este método es eficaz y ancho en aplicaciones donde es necesaria una rápida reducción de velocidad. Frenado por inyección de corriente rectificada. El frenado por inyección de corriente rectificada es un método que implica la inyección de una corriente rectificada en los desvanados del motor, lo que inversamente provoca la desaceleración del motor. Es utilizado principalmente en aplicaciones donde se requieren paradas rápidas y controladas. Además, este frenado de inyección de corriente rectificada se usa en motores de anillo y de jaula, enviando corrientes rectificadas al estator. También este sistema crea un flujo fijo en el espacio con una corriente aproximadamente 1.3 veces la nominal para un frenado adecuado. Comparado con la contracorriente, este método tiene menor energía disipada y no reinicia el motor en sentido contrario, facilitando el control automático de la parada. Frenado por funcionamiento en hipersíncrono. Este método, el motor se opera por encima de su velocidad de sincronización, permitiendo que se convierta en un generador. La energía generada se disipa como calor o se utiliza para alimentar otros dispositivos. Además, el frenado por hipersíncrono usa la carga para accionar el motor superando la velocidad del sí mismo, generando un par frenado y recuperando su energía. Otros sistemas de frenados. Existen diversos sistemas de frenado para motores asíncronos trifásicos, como el frenado por fricción o mediante sistemas mecánicos. Estos métodos son complementos a los métodos eléctricos, permitiendo personalizar el control del motor según la amplia específica.
Motores asíncronos monofásicos y motores de corriente continua. Los motores asíncronos monofásicos y de corriente continua son fundamentales en aplicaciones industriales y domésticas. Sus principios de funcionamiento y método de arranque aportan versatilidad y eficiencia a sistemas eléctricos. A ver, vamos a hablar un poco sobre la composición de los motores monofásicos. Los motores asíncronos monofásicos consisten en un rotor y un desvanado, el cual crea un campo magnético permitiendo que sean utilizados en aplicaciones que requieran baja potencia y un sencillo arranque. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? El principio de funcionamiento de los motores asíncronos monofásicos se basa en la inducción electromagnética. Al conectarse a la red eléctrica, el desvanado produce un campo magnético rotativo que induce corrientes en el rotor. Modos de arranque. Bueno, los modos de arranque en motores monofásicos pueden iniciarse mediante varios métodos, incluyendo el arranque directo y el uso de condensadores. Estos métodos permiten un mejor rendimiento a bajas velocidades y en condiciones de cargas específicas. Composición de los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua constan de un estator, un rotor y un conmutador que cambia la dirección de la corriente. Esta configuración permite el control preciso de la velocidad del motor. El principio de funcionamiento. Los motores de corriente continua funcionan por medio de la interacción entre un campo magnético y la corriente eléctrica en el rotor. Esto genera un par motor que produce un movimiento rotacional. Bueno, ¿cuáles son los tipos de motores de corriente continua? Y le voy a dar también unas características. Bueno, existen varios tipos de motores de corriente continua, incluyendo motores de escobillas, sin escobillas y de doble excitación. Cada tipo tiene sus aplicaciones específicas y optimizando precios y rendimiento según las necesidades. En estos tipos de corriente continua, de motores de corriente continua, perdón, por lo menos está que la inversión del sentido de rotación se logra invirtiendo la tensión del inducido o las polaridades del inducido inductor. La velocidad y el par están vinculadas al flujo inductor y a la corriente del inducido, permitiendo regular la velocidad y el par en función de la excitación y la tensión. Pues esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Mi nombre es José Granados. Bye bye.